Iniciamos un nuevo programa, Punto de Vista, un programa que lo hacemos desde el Hotel Meliá en Granada, hoy en esta edición, con una persona que viene de Madrid hace unos instantes, una persona que fue responsable de llevar al presidente del gobierno prácticamente a la Moncloa. Nos referimos a Jesús Caldera, que está esta tarde aquí, esta tarde-noche con nosotros. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches. Acabas de llegar de Madrid, vas a intervenir dentro de unos minutos, ¿no? En la sede del PSOE, en unas jornadas muy interesantes que es sobre sostenibilidad, ¿no? Sí, así es. Sostenibilidad significa la posibilidad de seguir teniendo espacios de desarrollo para nuestras sociedades en el futuro. Si seguimos como hasta ahora, pues, y no cambiamos, es difícil o será más difícil tener el bienestar que tenemos hoy. Por lo tanto, hay posibilidades, pero hay que hacer algunos cambios. Sostenibilidad se refiere a la parte económica, para que la economía siga funcionando, a la parte social, para que los ciudadanos tengan más derechos todavía, y a la parte medioambiental, que es verdaderamente vital, ¿no? Cómo preservar el medio ambiente y cómo impedir que los efectos negativos del cambio climático se sigan desarrollando. Porque si continúan las cosas así va a amenazar al conjunto de la humanidad. Entonces hay que hacer una serie de... y lo tenemos que hacer todo el mundo, ¿no? Todas las economías, pero hay que hacer reformas importantes además para avanzar en ese modelo sostenible, y los ciudadanos tienen que ser conscientes de ello. Y un elemento básico, vital para ellos, la innovación. Seguramente el más importante. Anunciábamos en Facebook ayer y en todas las redes sociales, en Twitter, en Twenty para los más jóvenes, anunciábamos la entrevista y hemos convertido esta entrevista en la primera entrevista 2.0 que se hace en España. Es decir, hemos procurado que a través de las redes sociales, todas las personas que están viendo las redes sociales, que trabajan en las redes sociales, nos hagan preguntas, ¿no? Por tanto, esta entrevista va versada especialmente sobre las preguntas que han dejado y que están reflejadas por los propios ciudadanos que están en las redes sociales. La nueva política 2.0, que además yo creo que desde la Fundación Ideas es la que estáis promoviendo últimamente, ¿no? Me parece muy bien. Además, todo, es decir, lo que hay que hacer en el futuro, a nivel político, a nivel social, a nivel económico, depende de los ciudadanos. Decimos, los gobiernos tienen que tomar decisiones y las administraciones públicas, pero los verdaderos protagonistas tienen que ser los ciudadanos, la opinión pública. Y por supuesto, hoy los ciudadanos pueden participar de forma muy activa, mejor que en el pasado, a través precisamente de estas redes, ¿no? Es esencial que haya la mejor comunicación posible entre los responsables, los que toman las decisiones, y los ciudadanos, que son quienes opinan, ¿no? Y son los dueños de su futuro. Hace bastante tiempo, en el año 2000, empezabais un reto muy importante que se llamaba Nueva Vía, y en el cual un grupo de parlamentarios jóvenes, entre los cuales estabais tú y estaba también José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? De alguna forma os impusisteis un reto que era llegar a gobernar otra vez de nuevo en España, ¿no? ¿Cómo ves la situación desde ese mismo momento, desde el momento en el que, además yo recuerdo que vinisteis aquí a Granada, a la Biblioteca de Andalucía, yo era uno de los que estaban sentados en aquellas escaleras, ¿no? en la propia biblioteca, y desde ese momento hasta hoy, ¿cómo habéis visto ese gran cambio que se ha experimentado en todo, ¿no? En la forma de ver las cosas? Sí, ha sido un gran cambio, porque en realidad nosotros presentamos una candidatura al Congreso del Partido, aquello que se llamó Nueva Vía, para hacer las cosas de otra manera. Es decir, nosotros estábamos interesadísimos en abrir el partido hacia afuera. Decíamos, no tiene que ser esto un debate interno, sino un debate externo con la gente. Y estábamos interesados en ofrecer un proyecto que surgiera de los propios ciudadanos, lo llamamos el socialismo de los ciudadanos, un proyecto que ampliara las fronteras de los derechos de las personas, los derechos de ciudadanía, en todos los sentidos. Es decir, que los ciudadanos fueran más libres, que tuvieran más derechos. Hoy hay un matrimonio reconocido entre personas del mismo sexo. Ese es un derecho esencial que antes no existía. Que tengan mejores derechos sociales. Hoy las personas dependientes tienen una ley de dependencia. Yo mismo fui el autor de la misma y me siento muy satisfecho de ella. Que haya menos desigualdades entre géneros, hombres y mujeres. Hoy tenemos una ley de igualdad que desarrolla acción positiva para conseguir que la mujer ocupe el lugar que le corresponde. Y, por ejemplo, una de las cosas que se sabe un poco de esta ley, la ley de igualdad, consiste en que desde que se aprobó, a una mujer embarazada no se la puede despedir de su trabajo. Ese despido es nulo de pleno derecho. Además, otra serie de mejoras sociales. Nosotros nos comprometimos también a hacer política de Estado, es decir, a
cooperar en el bienestar de los españoles estando en el gobierno o en la oposición, y lo hicimos en la primera fase. Ofrecimos al gobierno entonces de Aznar un pacto de Estado contra el terrorismo, le ofrecimos un pacto en inmigración, no quisieron aceptarlo. Es decir, entendemos la política de otra manera, no es un campo destructivo para luchar unos contra otros, sino para construir un futuro mejor. Entonces creo que, bueno, aquel resultado, por supuesto comprometimos, siguiendo los valores de los españoles, retirar las tropas de Irak. Aquella guerra era terrible, injusta, ilegal. Es decir, hacer más caso a los ciudadanos, tener mejor relación con ellos, que la opinión pública tuviera más peso y eliminar las manipulaciones. Uno de los elementos que más ha enriquecido, en mi opinión, la democracia española es lo que ha pasado con la televisión pública. No tiene nada que ver la televisión pública de hoy de la televisión pública del señor Aznar. Recordemos a aquel famoso presentador, se llamaba Urdaci, que era un tremendo manipulador, que además yo creo que constituía un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, ¿no? Cómo manipulaban las noticias para favorecer al gobierno de Aznar. Ahora se dan noticias neutrales. En televisión española, la televisión pública, que debe ser una televisión de calidad, todo el mundo opina y se trata a todos por igual. Eso es un avance democrático, en mi opinión, esencial, así como que no tenga publicidad ahora, que va a mejorar la calidad del modelo. Por tanto, se refuerza la democracia, se han reforzado los derechos individuales de las personas, se han reforzado los derechos sociales y, por supuesto, ahora hay una grave crisis, que por cierto no hemos creado los españoles, es una crisis de valores, de aquellos que apuestan por el individualismo agresivo y egoísta, de los que cifraron toda la medida del éxito social en la acumulación de riqueza, este becerro de oro, ¿verdad? Más vales si más tienes, aunque aumentaran las desigualdades. Eso es lo que ha ocurrido. Yo venía ahora en el avión leyendo un artículo de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, y hace un análisis de los últimos 10 años en Estados Unidos y lo llama la época perdida, que fue la época de Bush, porque resulta que hoy en Estados Unidos la gente tiene menos recursos, la clase media ha perdido ingresos, hay menos gente con protección de salud, menos, aunque ahora hay una ley de Barack Obama para resolverlo, no se ha creado empleo, pero eso sí, las desigualdades han aumentado exponencialmente. Hay una minoría de norteamericanos que son riquísimos, que tienen muchísimo y que con sus prácticas irregulares en el sector financiero nos han llevado a todos a esta situación tan difícil en términos económicos. Entonces esa crisis se ha creado fuera de nuestro país y no hay que olvidar nunca que es una crisis conservadora, del pensamiento conservador, egoísta, insolidario. Esa es la crisis que hoy vivimos. Bueno, pues antes de llegar a esa crisis también los españoles disfrutamos de un periodo en el que el empleo creció como nunca. Yo siendo ministro de Trabajo se crearon 2.900.000 empleos. Hubo 23 provincias en España con pleno empleo. Ahora estamos sufriendo mucho, por supuesto, pero lo superaremos.